¿Cómo te llamas? Pablo Crespo Herrán, segundo C de bachiller. Bueno, vamos a empezar con Platón. Los sofistas, escepticismo epistemológico, relativismo moral y convencionalidad de las leyes. Vale, en la antigua democracia de Atenas, los ciudadanos tenían el derecho, reconocían a los ciudadanos el derecho a hablar en las asambleas. Y para debatir bien en las asambleas era necesario un uso adecuado y persuasivo de la palabra. Vale, y luego los sofistas venían del extranjero, por tanto no tenían derecho para participar en las asambleas. No tenían derecho para participar en las asambleas. Así que vendían técnicas de conversación a los ciudadanos, plantearon nuevos problemas, dejando de lado las reflexiones de los antiguos filósofos en la naturaleza. Reivindicaban el escepticismo epistemológico. No existía una verdad o bien absoluto. Si existieran no podríamos conocerlo. Y luego también reivindicaban el relativismo moral. Y luego todos los sucesos, situaciones, acciones, objetos son temporales. Y en consecuencia no existe una verdad absoluta, ya que todo lo que existe es relativo. Y luego también defendían la convencionalidad de las leyes. Por tanto, no había ni leyes buenas ni malas. No había ni leyes ni buenas ni malas. Las leyes las hace el ser humano, por tanto puede tener sucesos buenos y sucesos malos. Por tanto, los sofistas usaban sus argumentos como buenos cuando les convenía y malos de un modo relativo. Platón y Sócrates estaban totalmente en contra de los sofistas y esto se puede percibir con su idea universal y bien absoluto. Sócrates, antirrelativismo moral, definiciones universales, mayéutica e intelectualismo moral. Sócrates no escribió nada, pero siendo maestro de Platón fue notable en sus pensamientos, ideas, filosofía. Según Aristóteles, Sócrates había aportado dos cosas: la argumentación inductiva a través de los diálogos y luego las definiciones universales. Sócrates reivindicaba el antirrelativismo moral y propuso una norma válida para todos, porque los ciudadanos de Atenas caían en el riesgo de relativismo porque daban a la palabra su propia acepción y aceptaron todas las formas de pensar dependiendo del interés de cada uno. Luego Sócrates concedió una gran importancia a las definiciones universales, belleza, justicia, para oponerse al relativismo y también hacer frente a los sofistas. Defendía que debemos buscar una práctica justa, reducir la necesidad de limitar la palabra, y surgiendo una primera creación moral racional. La creación de la primera moral racional. Y luego Sócrates vinculaba la virtud al conocimiento. Opina que nadie se equivoca queriendo, no, sino porque desconoce la práctica justa. El verdadero bien existía y era importante conocerlo, porque condicionaba el comportamiento humano. Unión del conocimiento y ética superaba el intelectualismo ético y el relativismo. Sócrates extendió la actividad de la filosofía a través de las conversaciones y usó método socrático, para emprender la reflexión. Uno, la ironía y la mayéutica. La ironía en la que solo sé que no sé nada hasta que aparecen las contradicciones del interlocutor y descartar esas respuestas erróneas e inadecuadas. Y luego la mayéutica, que daban un proceso que daba luz a su contenido interno, daba luz a los contenidos internos. Sócrates fue condenado a muerte, cumplió con su castigo. Teoría del conocimiento, ciencia y opinión, la dialéctica. Como lo percibido por los sentidos cambia continuamente, constantemente, las percepciones pueden hacer que nos equivoquemos.
En consecuencia, el verdadero conocimiento se obtiene a través del razonamiento, tras haber conocido el exterior de la caverna. El objetivo del conocimiento consiste en encontrar los conceptos universales en el camino hacia el conocimiento absoluto, y hay que pasar por 3 niveles. El nivel de ignorancia, falta de conocimiento; nivel medio, nivel de los sentidos; y nivel de razonamiento, conocimiento supremo. Y luego, según la doctrina de Platón, hay varios niveles de conocimiento y se crean 2 niveles de realidad. El camino equivocado, que es la consecuencia de una sabiduría, porque solo conoce del mundo inferior; y luego la estupidez no es la verdadera muestra de ignorancia. Ignorancia porque es imposible, y la estupidez no es la verdadera muestra de ignorancia porque es imposible actuar mal. A propósito, para Platón el verdadero conocimiento, para Platón el verdadero conocimiento no se puede enseñar, es consecuencia de la propia actitud. Y luego la teoría del conocimiento, está relacionada con la ADT y se usa en el ámbito político a consecuencia de los sofistas. Se necesita ascender de varios niveles de conocimiento para adquirir la sabiduría y conocer el exterior de la caverna. Y la educación es quien impulsa todo ello. Por ello la dialéctica es el paso de los niveles para ascender de nivel, La dialéctica consiste en adquirir el principio de la ciencia. En primer lugar hay que descartar esas opiniones iniciales erróneas y luego adquirir conceptos inmutables, la ciencia. Los filósofos son dialécticos porque han llegado a un nivel de razonamiento. Tras conocer la ciencia podrán conocer el bien, porque conocen el mundo exterior y están dispuestos a ser gobernantes de la ciudad. Por lo tanto, la educación es imprescindible. El concepto del bien, dualismo antropológico, cuerpo y alma, teoría del alma. Para Platón, para adquirir la sabiduría es imprescindible ascender el conocimiento correspondiente del mundo físico al conocimiento correspondiente del mundo de las ideas, porque el nivel de conocimiento más alto solo se tiene con el mundo de las ideas. Y la dialéctica se encarga del estudio del bien. En la alegoría de la caverna, al principio el ser humano está en la caverna y solo ve sombras. El ser humano tiene conocimiento del mundo físico, pero cuando sale de la caverna al exterior del mundo de las ideas, salta al mundo de las ideas, gracias a la educación se tiene el verdadero conocimiento y lo que es la ciencia. Y luego en el mundo de las ideas, el ser humano conocerá la idea suprema, en la que el bien, en la alegoría que está representada, como el sol. Por lo que Platón, el bien es la principal idea suprema y es el nivel de conocimiento máximo. Es el nivel de conocimiento más alto del mundo de las ideas. El ser humano conocerá la idea suprema, que es el bien, está representada bajo el sol. El bien es la idea suprema y es el nivel más alto de conocimiento. Por ello, los gobernantes y los filósofos deben tener conocimiento del bien. El salto al mundo físico de las ideas se produce gracias a la educación. Platón reivindica la reminiscencia, es decir, que la mente debe recordar lo que es el bien desde el principio, una vez adquiriera en una vida anterior. Desde el principio el alma tiene que recordar lo que es el bien. Para Platón el ser humano tiene 2 componentes, cuerpo y alma. El alma es divina, eterna y inmortal. Y luego Platón distingue 3 partes del alma, sus funciones, mediante la alegoría del carro, donde explica la relación entre ellos. El alma racional, capacidad de conocimiento superior, capacidad superior del ser humano, que se sitúa en la cabeza y la lengua lo dirige. Su virtud de la prudencia cumple las funciones del entendimiento, el pensamiento, que son el pensamiento de la voluntad. Luego el alma irascible, luego el alma irascible, que es el desprecio, la venganza, la comida. Caballo blanco, lo que se sitúa en el corazón, su virtud es la fortaleza. El alma concupiscible,
El alma concupiscible o parte concupiscible tiene como sentimiento el instinto de supervivencia, el placer, la comida, el dolor y otros deseos. Se sitúa en el vientre, el abdomen, el caballo negro, su representante, su virtud es la templanza. Y su virtud es la templanza. El alma racional es la única que no muere y es la parte principal y ya que debe dominar a las demás, teniéndolas bajo su control. Y luego el alma irascible y el alma concupiscible ofrecen los aspectos sensibles del ser humano. Bueno, ahora vamos con Agustín de Hipona. Fe y razón, creer para conocer, tipos de conocimiento, iluminación e interiorización. Agustín hacía una suma entre fe y razón. Para Agustín, la verdad existe y en consecuencia, cuanto se conoce la verdad es cuanto se conoce a Dios y eso hace feliz al ser humano. La búsqueda de la felicidad de verdad, la búsqueda de la verdad conlleva fe y amor, que es el movimiento, que es el motor del movimiento humano, y el conocimiento. En la teoría del conocimiento como la certeza debe ser absoluta, como certeza debe ser absoluta, debemos basarnos en la fe. Y el ser humano llega a Dios intentando a través de la revelación e intentar creer, emprender, comprender, racionalizar la fe. La fe no debe eliminar la razón, no debe descartar la razón, ni la razón debe eliminar la fe. El creo para entender, entiendo para creer. Dado que la verdad existe y será imprescindible la colaboración entre la razón, ya que dado que la verdad es única y será imprescindible la colaboración entre la razón y la fe. En primer lugar, la razón alcanza, es útil, es una guía y es útil para alcanzar la fe, y luego la fe la ilumina la razón y luego la razón aclara la fe. Y luego filósofos como San Anselmo, para entender, Tomás de Aquino, separación y armonía, Averrosimo latino, contradicción, y Occam, separación en escolástico entre la razón y la relación de fe y razón. Entre los tipos de conocimiento, el conocimiento sensible se obtiene conocimiento a través de los sentidos, pero no de la verdad, pero no se obtiene la verdad. Y luego el conocimiento racional también es un conocimiento que se obtiene a través de los sentidos. Y como dentro del conocimiento está el conocimiento científico, que es el que obtiene información de la realidad en toda la especie humana y es común en toda la especie humana, en la realidad externa. Y luego el conocimiento de la sabiduría, que es el que nos permite conocer las verdades eternas. Y es el de Dios, que nos permite conocer las verdades eternas. Y las iluminaciones, las verdades inmutables son iluminadas por Dios, eso de Platón, porque esa iluminación de Dios, porque esa iluminación de Dios hace que nuestra inteligencia pueda ver las ideas eternas. La interiorización, la verdad está en la conciencia, en el interior y en el ánimo, y anima al ser humano. Aquel que encuentra la verdad debe partir desde su propia evidencia. Y luego la otra, que es la verdad. La verdad está dentro por los sentidos, que no se pueden ver y que necesitamos esa iluminación de Dios para poder ver. Felicidad y poseer a Dios, felicidad y posesión de Dios. La principal preocupación de San Agustín no solamente era encontrar la verdad, sino encontrar la verdad que llenara o saciara su corazón. Por ello, Agustín afirmaba que era un monista, y es cuando se alcanza la felicidad, porque la felicidad solo se puede alcanzar cuando se posee una verdad completa. En la verdad que busca San Agustín es la medida de todas las verdades posibles, y el absoluto, y esa verdad es Dios. Y el absoluto es Dios. Porque si el ser humano no conoce la verdad y tampoco conoce a Dios, entonces el ser humano no puede ser feliz. Para Agustín decía que ser vale. Y luego Agustín aceptaba la postura de los escépticos y elaboraba algunos escritos contra los académicos. En primer lugar, afirmaba que la tesis de los escépticos era contradictoria ya que si no podemos conocer nada con certeza, tampoco podremos afirmar con certeza
de que no existe ningún conocimiento como seguro. Para mostrar que el escepticismo absoluto era imposible, Agustín ofreció la afirmación: si fallo es que si me equivoco, si me equivoco es que existo. Y si existo es porque me he equivocado, porque estoy equivocado. Y esto demuestra que la verdad existe, que el conocimiento es posible. Y luego, la afirmación de Agustín era la misma que Descartes, cogito ergo sum. La existencia de Dios y las ideas modélicas o ejemplares. Dios es un ser absoluto, perfecto, bueno, justo, mutable, eterno. Y esto se demuestra por razonamiento, pero tampoco es fe ciega. Dios se muestra por el alma creyente y el alma creyente, ya que este alma creyente es capaz de conocer al verdadero Dios. Y luego este conocimiento sería imposible sin la propia existencia de Dios, que nos demuestra la existencia de Dios es la consecuencia directa de la teoría del conocimiento. Tenemos aquí argumento nosológico, argumento cosmológico, las ideas modélicas. Argumento nosológico, dado que la verdad existe, Dios es la base de la verdad, por tanto Dios existe. Y el argumento cosmológico, la creación no puede ir más allá de lo que el ser humano busca, que es la felicidad, ya que esa verdad está por encima de ella, es decir, señala hacia Dios. Señala el argumento cosmológico, con la creación no puede ir más allá de lo que pide el ser humano, que es la felicidad que busca. La felicidad que busca señala hacia una verdad que está por encima y señala hacia Dios. Y luego las ideas modélicas ejemplares se basan en la inmutabilidad y la necesidad o existencia de Dios. Estas ideas son más importantes que la mente debe someterse a ellas, y la mente debe someterse a ellas, porque es Dios quien las ha establecido, porque es Dios quien las ha establecido dentro de nosotros, Vale, estas ideas modélicas se basan en el ser y representan a Dios. Libertad y el problema del mal. Vale. Según Agustín, el ser humano es libre, y como es humano, ya que puede ser humano, porque es libre, puede usar la autodeterminación de la voluntad. El ser humano debe de tener una tendencia hacia Dios, porque es el que porque es Dios que le ha creado y le ordena amarle. El ser humano debe tener una tendencia a Dios y ser feliz, hacia el bien, pero debido al pecado original, el ser humano perdió esa libertad, ya que el ser humano es fruto de sí mismo y de cosas que son menos que él. Como consecuencia se alejó de Dios. El ser humano necesita esa ayuda de la gracia divina, esa ayuda en la gracia de Dios para poder levantarse de esa situación y amar a Dios. Para que el ser humano sea feliz, debe contar con esa ayuda, la gracia de Dios, contar con esa ayuda de bien, con la ayuda de Dios. Y luego para Sócrates, la bondad y la maldad dependen del conocimiento. Depende del conocimiento, pero Agustín, la bondad y la maldad dependen de la voluntad. La maldad, las acciones dependen de la voluntad. Y le interesa liberar cualquier obstáculo que impida al ser humano alcanzar el bien. Agustín, la origen de la manera de moral se llama la ausencia del bien concreto, y tiene una visión pesimista, y tiene una visión pesimista del ser humano, y tiene una visión pesimista del ser humano de la sociedad. Cree que la justicia se logrará cuando el Estado civil se convierta en el Estado cristiano, es decir, para ello el Estado civil se convierta en un modelo, para que el Estado civil debe tomar el modelo del cristianismo. Y luego Agustín decía que el mal podía conocerse a la falta de bien. Santo Tomás de Aquino, la existencia de Dios, las 5 vías. Para demostrar la existencia de Dios, Tomás indicó estas 5 vías. Dios no es del mundo material y no podemos partir por lo que no podemos partir de la experiencia. Por tanto, para tomar de aquí no partir de la experiencia y tras un proceso de razonamiento conocemos a Dios. En primer lugar, el movimiento de influencia de Aristóteles.
Todo lo que está moviendo es movido por algo más, porque no puede moverse por sí mismo. Se necesita un primer motor y ese es Dios. Y luego la causa, luego la causa eficiente, porque nada puede ir hasta infinito y debe existir una causa última, y ese es Dios, una causa última y ese es Dios. Y luego la contingencia, el ser humano llegó a un momento en donde su virtud estaba en potencia de ser y fue separada, y para un ser se necesita un ser necesario para crear un ser, para que exista ese ser contingente y ese es Dios. Y luego desde los grados de perfección, acepta un ser perfecto y hay una mayor o menor perfección de las cosas, hay una mayor o menor perfección, hay una mayor o menor perfección. El ser perfecto es la causa de todo lo que es valioso y ese es Dios. Y luego desde el orden del cosmos hay un orden, el cosmos se que con su movimiento y evolución hasta un fin. Debe existir una inteligencia suprema que indique ese fin y ese es Dios. Y luego Tomás no cree que Dios pueda contemplarse de inmediato, no pone en duda la existencia, porque Tomás trata de la existencia de Dios y Tomás trata de encontrarlo a través de la reflexión. René Descartes, características generales del racionalismo. En el siglo XVII había dos sistemas filosóficos opuestos, que era el racionalismo y el empirismo. El racionalismo es la razón es la fuente del conocimiento y las ideas innatas están en ella. Descartes crea el racionalismo moderno y la razón es la fuente principal del conocimiento. Para poder obtener conocimiento, la razón no va a aceptar ningún otro criterio como ni tradición, ni fe ni autoridad. Y luego la experiencia se ofrece probabilidad a la razón, pero la mente solo percibe la verdad. Y las características, menosprecio, la confianza en la razón, la fuente principal de conocimiento es la razón, genera conocimientos válidos. En la razón existen ideas innatas, y en la razón existen ideas innatas que no surgen de la experiencia. Menosprecio de las cosas sensibles. Todos los sentidos nos pueden llevar a equivocarnos, y el conocimiento sensible no puede ser universal. Y luego la necesidad de esa ciencia universal, que los juicios de la ciencia deben ser válidos para todos y en todos los casos, y el razonamiento matemáticas. Y luego la racionalidad del mundo. Los eventos del universo tienen una explicación, porque nada sucede por casualidad. Y esta causa es característica de la razón, por tanto podrá conocerse por sí mismo, para conocerla por sí misma. El método en Descartes. En la época de Descartes, todos los pensadores, incluido él, iniciaron la búsqueda de un nuevo método para llegar al descubrimiento de la verdad. Descartes es que considera que el escaso conocimiento se debe a la falta de un método adecuado, por eso él, junto a otros, inició la búsqueda de un método de trabajo adecuado. Descartes quiso reformar la filosofía, porque el método aristotélico de los silogismos no ayudaba mucho, ya que esa filosofía debe incorporar, para Descartes debían incorporarse a la filosofía métodos similares a los que se usan en las ciencias para que la filosofía avanzase. Así, de esta manera, Descartes unió los criterios de la Iglesia, de Aristóteles y los silogismos. Lo que se da es proponer un nuevo método revolucionario basado en las matemáticas, para llegar al criterio de la verdad, porque los razonamientos matemáticos son seguros y evidentes. Este método para Descartes es un conjunto de reglas sencillas y seguras, y gracias a ello lograremos descartar los conceptos falsos de las verdades, siguiendo 4 pasos. Evidencia: nada es verdad si no es evidente. Análisis: dividir lo que analizamos. La síntesis: extraer más verdades de lo que a partir de lo que consideramos sea verdad. Y luego, enumeración: revisar las ideas extraídas. Las 4 reglas del método: intuición y deducción, análisis y síntesis. Descartes utiliza el método,
compuesto por las 4 reglas en sus reflexiones y la matemática. Su objetivo es encontrar la verdad. Análisis. Evidencia. Nada es verdad si no es evidente. Si una idea luego la diferencia entre claridad y distinción. Si una idea es clara, el resto la separamos de ella. Ejemplo de finalizar. La síntesis, análisis, intuición. Dividir la dificultad en tantas partes como sea posible, la dificultad en tantas partes como sea posible. En la división participa la intuición, la percepción simple e inmediata, el espíritu de las cosas, por ejemplo, problemas de las matemáticas. La síntesis, la reflexión y deducción se dirigen en un orden, ascendiendo desde los objetos más simples hasta los objetos más complejos. Y esta síntesis se produce gracias a la deducción, es decir, realizar el razonamiento de unas proposiciones seguras a otras. Enumeración: hay que enumerar las síntesis realizadas y revisarlas para asegurarnos de que no se nos haya olvidado nada y hacer frente a la debilidad de la memoria. Por ejemplo, repasar el examen. La existencia de Dios y del mundo, res infinita y res extensa. Descartes trata de probar la existencia de yo, intentará probar la existencia de Dios y la del mundo. De nuevo parte del pensamiento. Esos pensamientos se definen como ideas. Tenemos aquí las ideas innatas, las ideas derivadas y las ideas imaginarias. Las ideas innatas, el ser humano nace con las ideas eternas. Percibir algo, saber algo a través de los sentidos. La idea del alma es sustancia pensante, la idea de Dios es sustancia infinita, la idea de materia es sustancia extensa. Y luego las ideas imaginarias, y luego las ideas derivadas son ideas cuando el ser humano, las ideas derivadas las ideas humanas, el ser humano adquiere datos sensibles de objetos físicos a través de los sentidos, formando un concepto como montaña, caballo. Las ideas imaginarias son ideas creadas por el ser humano, como centauro, sirena, Edna, y la mente inventa una idea mezclando dos o más ideas percibidas a través de las sensaciones. Para empezar, usa muchos argumentos para probar la existencia de Dios. Para Descartes, Dios es una sustancia eterna, ilimitada y todopoderosa. Usa un primer argumento, el argumento de dependencia. Siendo yo una sustancia limitada, tengo una sustancia también ilimitada, puesto que Dios la ha puesto en mi espíritu. Por otro lado, el ser limitado o infinito, que ese es Dios, no se puede separar la existencia de la esencia. Y como el ser perfecto no se puede entender sin la existencia y lo entendemos, Dios existe. Por tanto, queda probado la existencia de Dios. Ahora solo hace falta probar la existencia del mundo, recurriendo al mundo de los pensamientos. Encontraremos en el pensamiento las ideas de las cosas sensibles, porque han sido creadas por Dios. Que Dios es un ser perfecto, infinito, todopoderoso, y si las cosas existen, es que Dios no nos engañará. Nietzsche, las bases del pensamiento del siglo XX. Marx, Nietzsche, Freud, Darwin, acercamiento general a las filosofías del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX hubo muchas aportaciones revolucionarias en diferentes ámbitos, es decir, muchos cambios en muy pocos años, difundiéndose unas doctrinas que puso en juicio las creencias anteriores. Algunas de estas doctrinas, sobre todo las relativas a la religión, cambiaron radicalmente esa suposición que el ser humano había tenido durante siglos. Darwin creó la teoría de la evolución, la importancia del funcionamiento de la naturaleza, explicaba
explicaba la selección del ser humano de forma natural, es decir, la creación del ser humano de forma natural. Y era resultado de la evolución de las especies anteriores. Puso en entredicho que la religión había dicho que la religión había dicho sobre la creación y negó cualquier privilegio que la religión había otorgado al ser humano. Esto ha generado un periodo de gran conmoción y mucha gente no creyó en su teoría. Marx hizo una interpretación de la historia basada en la economía, porque propuso el materialismo histórico, porque en Marx, en su historia, había una lucha de diferentes grupos de intereses económicos y todo, se creó una nimiedad para ocultar esa verdad. Se crearon instituciones como la Iglesia para ocultar la verdad. Nietzsche hizo una amarga crítica a la tradición cultural occidental de la religión, criticando la moral, la religión, la filosofía, dejando descubierto la mentira que hasta entonces muchos seres humanos habían creído. Freud creó el psicoanálisis y planteó una polémica doctrina en la que puso la represión detrás de la neurosis que sufren los seres humanos. Reivindicó que durante siglos se nos ha negado la animalidad y el efecto de la neurosis son comportamientos contrarios a las actitudes naturales, es decir, que son la negación de los deseos a causa de la religión. Todas las críticas tienen un enemigo en común, que es la religión, que durante siglos ha sido guía y el vigilante de pensamiento, la crítica occidental. Pero a partir de ahora, el ser humano del siglo XX ya no podrá seguir creyendo lo que hasta entonces había creído, porque los pensadores han perturbado lo que hasta entonces habíamos pensado. Apolinio y Dionisiaco. Apolo y Dioniso son los símbolos, modelos o dioses de dos actitudes contrarias para entender la vida. Apolo es el dios de la claridad y la medida, y muestra las ideas y las formas. Y luego tenemos aquí Dioniso, que es la representación del informe y lo desmesurado, dios de los impulsos sexuales y de la noche. La posición y la distinción son notables y no pueden vivir el uno sin el otro. Sin embargo, la tradición filosófica europea, tal como dice la tendencia racionalista, el alma razón de Platón, debe dominar la ira, los placeres y otros deseos, actividades del alma, porque la naturaleza, los sentidos, es inherentemente vil. Y luego Nietzsche acusó a la filosofía anterior de recuperar las dos tendencias, mencionadas. La tendencia científica racionalista, que Apolo muestra, no se da cuenta de la movilidad de la realidad. Por eso no hay verdad, no hay espíritu, no hay razón, todo ello sin ficciones, sin valor ni provecho. Nihilismo y transmutación de los valores. El nihilismo de Nietzsche se refiere a la creencia de que la vida carece de valores, sentidos, verdad objetiva. La idea de la ausencia de la base moral, una base sólida, la moral, la existencia puede llevar a cabo la desesperación y la búsqueda de nuevos valores. Y luego el nihilismo son las consecuencias directas de la muerte de Dios y niegadas los valores vigentes. Muchos caminos llevan hacia el nihilismo, por ejemplo la renuncia a los deseos de la vida y la conciencia de los acontecimientos de la historia no tienen un propósito. No tienen un propósito. Y luego muchas veces esa tendencia hacia el nihilismo se debe a la ignorancia.
por ejemplo, a dónde viene, dónde va, a dónde va, de dónde viene, con su papel en el mundo. Y luego el ser humano puede tener una tendencia hacia sí mismo porque la metafísica ha dejado en la nada más allá de este mundo. Más allá de este mundo. Vale, por lo que ha desaparecido, ese mundo trascendente que daba sentido a la vida humana. El ser humano se da cuenta de la muerte de Dios y propone una nueva moral y el superhombre. Pasando por 4 fases. La primera, el ser humano se da cuenta de la ruina de la religión, la metafísica, la moral y se aferra a esos valores. En segundo lugar, el ser humano se aferra a esos valores creadores. En segundo lugar, el ser humano asimila esos valores. En tercer lugar, el ser humano se odia a sí mismo. Y en cuarto lugar, el ser humano quiere destruirse a sí mismo. Después de la transmutación de estos valores, prevalecerá la moral del vencedor y la capacidad de decisión. Cada ser humano será libre para tomar sus decisiones sin someterse a nadie, vitalismo. Para Nietzsche los valores culturales son perjuicios, son muy perjudiciales y tienen que ser eliminados. Por ello, en lugar de la moral de los esclavos, se debe establecer la moral de los señores. La moral de los señores significa bueno, feliz, noble, que se basa en la jerarquía, y luego la moral de los esclavos, trabajador, obediente, humilde, que se basa en la igualdad. Critica al cristianismo, la muerte de Dios y el superhombre. Nietzsche dice que la religión surge del miedo que nunca ha dicho la verdad y se presenta en contra de toda norma religiosa. Para Nietzsche el cristianismo es una moral común, débil y creada para los esclavos. Ataca al cristianismo sobre el anticristo, donde dice que la religión es la rebelión de la gente común contra los propietarios señores. La muerte de Dios abre las puertas al desarrollo total del ser humano. Según Nietzsche, el único mundo que existe es el que tenemos ante nuestros ojos y la idea de la eternidad es una invención. Nietzsche defiende el ateísmo. Al desaparecer Dios, desaparecen los valores cristianos asociados. Tras la muerte, la decadencia de la fe en Dios liberará las fuerzas creadoras originales del ser humano. En la obra Se habló Zaratustra, Nietzsche dice que la muerte de Dios es un acontecimiento histórico y todos los hombres y mujeres han contribuido a su muerte. En la obra presenta al rey superhombre y el habla del superhombre dice que después de la muerte de Dios el siguiente paso es la llegada del superhombre. Nietzsche quiere romper con el pasado para crear un nuevo ser humano. El ser humano debe romper los lazos que lo atan al pasado. Quitarse una pesada carga de encima para ser dueño de su futuro. En la muerte de Dios, el ser humano se libera y Nietzsche representa los siguientes pasos de transformación. Al principio se convierte en camello, que es el ser humano inicial que arrastra con gran pesar la carga que lleva a cuestas. Ejemplo, el camello sometido al idealismo. En segundo lugar, el camello se encuentra en el desierto y se convierte en león y se produce la decadencia del idealismo porque el león aligera la carga. Y luego en tercer lugar, el león no tiene suficiente fuerza, para crear nuevos valores y se convierte en niño, que es el que tiene creatividad para crear o generar nuevos valores. Y luego ese camino nacerá el superhombre,
ese camino nacerá el superhombre. Por tanto, la consecuencia de la muerte de Dios es la creación del superhombre junto con el nihilismo. ¿Qué hay al respecto de Hannah Arendt? En Hannah Arendt las teorías están incluidas en las disertaciones. Entonces no se pregunta teoría tal cual, está metidas en las disertaciones. Está metida en las disertaciones, de acuerdo. Pues entonces pasamos a Simone de Beauvoir. Bueno, ahora en este epígrafe vamos a hablar tanto de Hannah Arendt como de Simone de Beauvoir. Están insertas las dos en este epígrafe sobre las filosofías existencialistas. Por tanto, ideas principales de las filosofías existencialistas, Simone y Hannah Arendt. El existencialismo es una corriente filosófica de gran influencia del siglo XX que se centra en la experiencia individual, libertad y responsabilidad. Simone de Beauvoir y Hannah Arendt son dos filósofas existencialistas más destacadas. Simone de Beauvoir desarrolló la noción existencialista de que la existencia precede a la esencia. Defendía que los individuos no tenían una naturaleza determinada y construyen su identidad, luego construyen la identidad a través de las elecciones y acciones. Y luego, sobre todo en el segundo sexo, Beauvoir utilizó este principio para analizar la condición de la mujer. Argumentó que las mujeres han sido definidas históricamente en relación con los hombres, así que las mujeres deben emanciparse y apropiarse de sus propias vidas. Hannah Arendt se centró en la acción política y en la naturaleza pública de la existencia. Su obra, La condición humana, explora lo más importante, explora la acción política, lo que es la acción política para crear y proteger la libertad. Abogaba por una participación activa en la esfera pública para salvaguardar la democracia y prevenir la alienación. Ambas filósofas existencialistas se enfatizaron la libertad individual como base de la existencia humana. Simone de Beauvoir examinó la libertad en el contexto de la presión de género y luego Hannah Arendt examinó la libertad en el contexto del ámbito político. Estas son las ideas principales. La libertad y la responsabilidad. La libertad es la base principal de la existencia humana. Es la característica principal de la existencia humana. Los individuos tienen capacidad para tomar decisiones y ser responsables de sus elecciones, porque conlleva consecuencias. Por tanto, la libertad conlleva y exige responsabilidad. Vemos aquí la existencia precede a la esencia. Vamos a determinar que los individuos no tienen una esencia predeterminada y la identidad, en cambio, se construyen a través de las elecciones y acciones realizadas. La angustia y desesperación, la conciencia de responsabilidad y la falta de un guía profesional pueden llevar hacia una angustia, una ansiedad y la desesperación. Es que cuando los individuos impiden que su libertad se enfrente, se refugian en creencias o roles preestablecidos. Y luego la veracidad y la autenticidad. La veracidad implica a una persona vivir a sí mismo, vivir a uno mismo, siendo leal a uno mismo, y luego la autenticidad implica ese proceso de validar la propia existencia a través de las elecciones conscientes. El absurdo de la existencia es explorar la idea de que la vida no tiene un significado inherente. Buscar sentido en un universo aparentemente que no tiene sentido es una preocupación existencial fundamental. Luego tenemos aquí la relación con lo trascendente. Algunos existencialistas eran ateos. Eran ateos y daban más importancia a la existencia terrenal
y otros exploraron dimensiones y trascendentales y espirituales. Bueno, ahora vamos a entrar ya directamente con Simone de Beauvoir. ¿Qué es ser mujer? Problematización de la categoría de mujer. Beauvoir analizó la problemática de la categoría de la mujer sobre el segundo sexo enfrentándose a las ideas tradicionales, patriarcales, sobre la feminidad y explora que se han definido históricamente a las mujeres en relación con los hombres. Beauvoir argumenta que la mujer ha sido considerada en relación con el otro, es decir, con el uno, es decir, la relación con el hombre. Esta relación se ha llevado a cabo, esta relación ha llevado a cabo las mujeres, y por ello la feminidad ha sido construida como una entidad que se define por la relación que ha tenido con la masculinidad. Luego Simone critica que las mujeres sean una variante del hombre. El hombre y la sociedad ha relegado a las mujeres como roles secundarios, nadie perpetuando la presión de género. No que examina cómo se ha usado la biología para determinar, justificar la esencia de la mujer, la inferioridad de la mujer, pero la biología no determina la esencia de la mujer, porque la existencia precede a la esencia. Simone decía: no se nace mujer, se llega a serlo, manifestando la influencia de la sociedad y la educación, ya que condicionan la identidad de mujeres y limitan sus opciones. Beauvoir subraya esa estructura social que orienta a las mujeres por ejemplo, a realizar esas tareas domésticas, el cuidado, y eso obstaculiza la igualdad de oportunidades. Beauvoir introduce la noción de la mujer en situación para resaltar la diversidad de las experiencias de las mujeres en los contextos sociales, culturales e históricos específicos. Reconoce la presión de las mujeres, pero es necesaria la solidaridad de las mujeres para superar esas estructuras patriarcales. Para liberar a las mujeres se necesita una mayor independencia económica, una mayor presencia en el ámbito laboral para garantizar la libertad personal. Beauvoir demuestra que ser mujer no es una condición puramente biológica, sino que es el resultado de los procesos sociales, culturales e históricos. Las mujeres deben construirse como sujetos autónomos, siendo necesario promover cambios en las estructuras sociales. Además de la igualdad jurídica y política, era necesario un cambio profundamente de mentalidad para que las mujeres sean totalmente libres. La filosofía del otro, de Simone de Beauvoir, la alteridad. Beauvoir analiza sobre el segundo sexo cómo se ha construido el ser mujer. Argumenta que las mujeres históricamente han sido definidas históricamente como el otro. Es decir, el hombre se ha definido como el sujeto principal y la mujer ha sido construida como un ser subordinado a él, y está justificado y consolidado la presión de género, haciendo que las mujeres mantengan sus roles secundarios y limitando su autonomía. Beauvoir critica la estructura social porque sitúa a la mujer en una posición secundaria. Cree que la biología no determina nada de la esencia de la mujer, sino que la mujer está condicionada por los procesos sociales y educativos. Beauvoir dice: no se nace mujer, se llega a serlo, que la feminidad es una construcción social. La sociedad orienta a las mujeres a las tareas domésticas, la educación y el cuidado hacia los hijos, y esto es un obstáculo que les impide alcanzar una independencia económica. Para que las mujeres alcancen la libertad es necesario una mayor independencia económica, una mayor solidaridad de las mujeres, entre mujeres, para hacer frente a la presión de género,
luego toma el concepto del otro, del pensamiento de Heidegger y Hegel, mostrando que los sujetos siempre se muestran en relación con el otro. En la sociedad patriarcal el hombre se considera universal y luego la mujer se le definía sistémicamente como el otro y se define desde la perspectiva del hombre. Desde la perspectiva del hombre y luego las mujeres pueden ser sujetos activos, pero cambian su situación social y jurídica. Beauvoir dice que las mujeres deben convertirse en sujetos autónomos por los que hay que promover cambios en las estructuras sociales. Para alcanzar libertad se necesitan cambios en la igualdad política y jurídica para que las mujeres puedan ser un cambio profundo en la mentalidad de las mujeres para que puedan ser libres. 2. Las mujeres deben tener la capacidad de tomar sus decisiones y guiar sus propias vidas. Y luego, gracias a Beauvoir, se ha comenzado a cuestionar las ideas sobre el género, impulsando el empoderamiento de las mujeres. Por primera vez en la historia, las mujeres comenzaron a reivindicar su libertad de forma colectiva y las aportaciones teóricas de Beauvoir ofrecieron una base sólida al movimiento feminista moderno.